Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Sean todos bendecidos. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Voy a estar compartiendo en el día de hoy, voy a estar transmitiendo en vivo. Voy a estar hablando en cuanto al reinado de Manasés. Voy a estar dando algunas revelaciones conforme a la palabra del Señor. La palabra del Señor es espíritu. De esta manera, ella se hace viva en la vida del hombre. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, la palabra del Señor nos dice que Dios declaró sobre la tierra y lo primero que Él hizo fue organizar la tierra. Cuando Dios viene a declarar conforme a su palabra, cuando Dios declara, cuando el verbo habla, el verbo viene a organizar, el verbo no viene a hacer escándalos ni a hacer bullicios en su altar. Este no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es organizar todo lo que está torcido, poner orden donde hay desorden. El diseño de Dios es único. Este sana y restaura, este liberta, este levanta, este guía, este encamina al hombre por el camino de la verdad y por el camino de la justicia. Satanás vino a torcer todo lo que Dios depositó en el hombre. Satanás vino a torcer todo lo que Dios depositó en el hombre. Ya la palabra del Señor está. Ya Dios declaró la palabra desde el principio. El hombre camina por la palabra. Todo lo que nos trae la palabra del Señor, todo el alimento espiritual que la palabra le trae al hombre, conforme a este alimento espiritual es que el hombre camina. Es que el hombre se mueve a trabajar en la obra del Señor. Voy a estar dando algunas explicaciones. El pueblo de Israel se movía conforme a la palabra del Señor. Hay quienes Dios llama a trabajar en su altar, en su casa. Pero hay quienes como pueblo, hay quienes como hombres necesitados de una palabra de Dios llega a la casa del Señor y se sienta. De esta misma manera, la palabra del Señor siendo espíritu, la palabra del Señor siendo profecía, de esta misma manera, según Dios diseñó al hombre, es que el hombre se va a mover conforme a su palabra. Lo voy a volver a repetir. Hay diversas formas en las cuales el hombre, la palabra del Señor nos muestra y nos revela hombres que Dios llamó a trabajar en su obra. La palabra del Señor nos muestra y nos revela el pueblo que llegaba a la casa del Señor para ser doctrinado. La palabra del Señor nos enseña un mundo que vivió lejos del Señor, bajo idolatría, que no le servía al Señor. La palabra del Señor nos enseña, nos muestra varias formas en las que los hombres se movieron. Unos trabajaban para Dios, unos fueron llamados como Dios, unos reinaron, cada ser humano tuvo una posición o cada ser humano se movió conforme a la palabra de Dios, conforme al verbo. Dios dice que Él es el principio y Él es el fin.
Dios dice que Él es el verbo. Él es el gran yo soy. Conforme a la palabra es que el hombre camina. El hombre camina o por la palabra de Dios o por la palabra de Satanás. Dependiendo la obediencia del hombre, es que el hombre va a caminar conforme a Dios. Dependiendo la desobediencia del hombre, es que el hombre va a caminar cuando Satanás le envíe la palabra. Para el hombre detectar y conocer de dónde viene la palabra que está llegando a sus pensamientos, al deseo de su corazón, para el hombre poder detectar esta palabra que está llegando a su vida, el hombre necesita escudriñar las escrituras y ver qué fue lo que Dios le dijo. Los mandamientos del Señor le muestran al hombre qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Qué le desagrada a Dios y qué le agrada. La palabra del Señor nos muestra qué es idolatría y qué no es idolatría. O sea, la palabra nos muestra cómo adorar al Señor. La palabra del Señor nos muestra varias historias de varios profetas que tuvieron experiencias para estos tiempos finales. Dios los llevó y les mostró lo que pasaría. Uno de ellos fue Zacarías. Voy a estar hablando un poco a través de los reels que voy a compartir en el día de hoy. Voy a estar hablando en cuanto a Zacarías. Voy a estar hablando en cuanto a Génesis. Voy a estar tocando el principio un poco. Dios diseña desde el principio. Dios diseñó al hombre. Dios le dio poder al hombre. Dios le dio autoridad al hombre como único. El hombre se mantiene bajo este poder. Como único el hombre se mantiene bajo esta autoridad que Dios le dio. Es obedeciendo. Cuando el hombre no obedece al Señor, Satanás toma este cuerpo, se sienta y comienza a caminar como Dios. La palabra nos dice que Satanás se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Hay hombres y mujeres que para estos tiempos finales nos revela la palabra. Voy a volverlo a repetir. Hay hombres y mujeres que nos revela la palabra del Señor que salieron de nosotros porque no nos pertenecen. Dios dice a través de su palabra que estos tiempos iban a llegar. Dios dice claramente que el falso profeta, que el falso maestro se iba a manifestar según se había manifestado anteriormente. O sea que el falso maestro y el falso profeta siempre ha estado atacando la iglesia del Señor. ¿A qué se refiere Dios cuando dice que estos iban a volver para estos tiempos? Es porque para estos tiempos, trabajando Satanás con gran engaño de iniquidad, atacando Satanás la iglesia del Señor con gran engaño de iniquidad, Satanás iba a engañar al hombre, le iba a hacer ver, le iba a hacer creer que era Dios el que estaría trabajando en la vida de los hombres que Dios llama. De igual manera, Satanás lo hizo en lo oculto en tiempos pasados. En estos tiempos de apostasía, el hombre se iba a dar cuenta. En otros tiempos no. O tal vez iban a haber hombres, mujeres, que según la visión del Señor, según su caminar, lo iban a detectar. Satanás, trabajando con gran engaño de iniquidad, no iba a permitir que saliera la luz, que se revelara. Pero para estos tiempos, Dios nos quiere decir que estos iban a ser visibles. La visión de los